Pero es un texto donde el Señor, si habéis prestado atención cuando se ha leído, le dice a sus discípulos: guardaos de la levadura de los escribas y de los fariseos, ¿no? Y al principio el Señor, los discípulos, pues cree que les está hablando del pan porque se habían olvidado de comprar pan, ¿no? La levadura. Pero la levadura, en este y en otros textos, más de una vez el Señor lo asimila, como dice en el versículo final, a las doctrinas, a las enseñanzas. En este caso se refería a la enseñanza de los escribas y de los fariseos, y de los saduceos, fariseos y saduceos. Y antes de entrar en el tema, vamos a añadir un texto más, que está, a ver, ¿dónde está? ¿Era aquí o era en el otro lado? Ah, no, aquí en Corintios. 1 Corintios capítulo 2 nos dice, está hablándole el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, le manda esta carta. Sabéis que las epístolas son cartas, ¿no? Epístola significa, ya se han perdido tantas palabras y tantas cosas del castellano bueno, que es una pena, pero en fin. Y es una carta que le manda el apóstol a esta iglesia para decirle una serie de cosas. Y entre ellas le dice, acordaos que además, precisamente en la primera epístola a los Corintios, es donde trata el tema, empezaban a surgir grupos, y uno decía, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y empezaban a salir los... Y fijaos lo que les dice, entre otras cosas, le dice el apóstol a esta iglesia. Dice, así que hermanos, capítulo 2, versículo 1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué palabras? Fijaos qué cosa. Y cómo los hombres muchas veces cambiamos las cosas, ¿eh? Incluso hasta en las iglesias nos dejamos seducir. Y tenemos, oye, el apóstol Pablo, ¿eh? Y a veces le hacemos, si el apóstol Pablo levantara la cabeza y viera cómo se le glorifica muchas veces en las iglesias y se le adora, se volvía otra vez a la tumba. No digo ya otros apóstoles o la Virgen María, si se levanta y ve la de altares que le han dedicado, dice, bueno, yo me voy, ¿eh? Porque está tan lejos lo que hacemos los hombres de lo que estos hombres y mujeres de Dios nos dejaron como testimonio, que te das cuenta además, y por eso quería hoy hablar de este tema, de cómo los hombres torcemos las cosas de Dios. Y tendríamos que tener muchísimo más cuidado. Entonces al apóstol Pablo se le tiene como una especie de Superman. Bueno, pues este Superman confiesa con su propia boca y dice, estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Este Superman, cuando fue a predicarle a los corintios y anunciarle la palabra del Señor, estaba en una situación que él se sentía débil y tenía temor.
Posiblemente no te lo dice, pero bueno, si leemos entre líneas, tampoco hay que estudiar una carrera para darse cuenta de ciertas cosas. Posiblemente no sabía qué iba a pasar, cómo iban a reaccionar, y estaba con temor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dicho en un lenguaje actual. Y nunca intenté comeros el tarro. ¿Me entendéis, no? A nadie intenté convencerle yo con mi labia, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, mi comportamiento, la demostración de mi conducta de que el Espíritu está conmigo. Y que el poder que me mantiene, vuelvo a decir, no os olvidéis que acaba de decir que estaba con debilidad, con temor y con temblor. Y aprovecho, y ya que tenemos aquí a un invitado, muchas veces los seres humanos somos muy dados a pensar, uy, ¿yo ya qué voy a hacer? Yo me acuerdo además cuando tuve el accidente, iba igual que Doroteo en silla de ruedas, que me llevaba mi mujer, y que yo no sabía, y tal como veía la cosa, digo, yo no sé si voy a volver a caminar, porque sobre todo la pierna izquierda, que todavía tengo la vara que me pusieron, pues aquello no tiraba ni para adelante ni para atrás. Me pasé un año y 2 meses, creo que fueron, liaos con el tema de la fisioterapeuta y todo esto para que la cosa avanzara. Y solemos decir, bueno, yo soy poca cosa, ¿yo qué voy a hacer? Nunca digas eso en tu corazón, hermano ni hermana. Nunca lo digas, porque para Dios no hay nada imposible. Y los números de Dios no son los números del ser humano. Ha habido gente que en situaciones de lo más difíciles han hecho auténticas proezas. Ha habido personas, bueno, es más, yo creo que las grandes proezas del ser humano, la mayor parte de ellas las han hecho gente, en muchos casos sencilla, humilde, pero con mucha fe y mucha decisión. Y gente que a lo mejor se ha visto sola. El Señor da testimonio, hay un texto también en la Biblia que dice, porque estaba el pueblo, creo que es en Isaías, no me acuerdo, me parece que es en Isaías o en Jeremías, que le dice al pueblo, se ve que estaban, porque tenían a los persas ahí, que si los cogían, que si tal, en una situación, y le dice el Señor, mirad de dónde venís, mirad a Abraham vuestro padre, cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo guardé, lo bendije. Y era uno solo. Entonces, para Dios, hermanos, no importan las circunstancias. Dios puede utilizar a cualquier persona en cualquier situación y hacer una obra inmensa. Pero claro, para entender todo esto hay que percibir algunas cosas de parte del Señor. Y termina diciendo en el texto que hemos leído de 1 Corintios, para que vuestra fe, y esta es la clave, dice el apóstol Pablo, es decir, primero ha dicho, rehusé usar palabras que os puedan convencer, más bien intenté predicar con mi testimonio, dejando
y escuchad bien, que esto es lo que está implícito en las palabras que él usa, más que apoyándome en mi sabiduría, es decir, más que en mi labia y en mi poder de convencer a los demás o en mi poder de argumentar a los demás para que los demás puedan decir, ¡uy, qué bien me lo ha explicado, qué bien me lo ha dicho! Que no, yo rehusé apoyarme en eso. ¿Y qué hice? Con debilidad, con temor, con temblor, me apoyé en el Espíritu y en el poder de Dios. Dejé que fuera el Espíritu Santo el que tocara las almas. Y remacha diciéndolo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. La lección que yo mismo tuve y aprendí en esta situación, el Señor me mostró que yo tenía que predicar de una determinada manera porque no debe de ocurrir que la fe de la gente se apoye en la sabiduría de los hombres, sea quien sea este hombre, ni siquiera los siervos de Dios, porque un siervo no es más que el que sirve, y el que sirve es porque sencillamente es útil, pero el utensilio no es lo importante, sino el que maneja el utensilio. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vosotros, por vosotros mismos, experimentéis que Dios es real, que Dios te ama, que Dios quiere cambiar tu vida y que no va a ser ninguna sabiduría ni ninguna palabrería humana, sino el poder de Dios cuando tú le dejes obrar a Dios en tu vida. Eso es lo que te va a cambiar. Y como esto es así, ahora ya entramos en el texto del día de hoy. El Señor, porque son palabras del Señor, le dice a sus discípulos, guardaos de la levadura, guardaos de la doctrina de los escribas y de los saduceos. Aleluya. ¿Por qué le dirá el Señor esto? Hermanos, hoy en día, el domingo pasado lo decía también, tenemos toda clase de grupos, toda clase de filosofías, toda clase de doctrinas, y de hecho muchas veces, y yo creo que nos lo dicen con razón a veces, la gente del mundo nos dice, bueno, ¿y cuál es la iglesia verdadera? ¿Y quién me dice la verdad o no? Y esto provoca muchas confusiones, hermanos. Y esto provoca también incluso que mucha gente ande de acá para allá y algunos incluso les son piedra de tropiezo y dicen, yo ya no quiero saber nada más, ni de este Cristo ni de nada. Y se puede hacer mucho daño con todo esto. Y nosotros mismos nos podemos hacer daño. Y el apóstol Pablo dice, sí, escudriñadlo todo, pero retened solo lo bueno. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Y cómo funciona este tema? Bueno, ¿por qué he querido leer los dos textos? Pues porque en el texto segundo quería dejar sentado claramente que el conocimiento de Dios no nos va a venir por la palabrería. De hecho, el verdadero cristianismo, y se dice muchas veces también, pero a veces hay que repetirlo,
El verdadero cristianismo nunca ha sido una religión tal como hoy la entendemos. Hacer 4 ritos, hacer 4 cosas. Yo te desafío a que leas la Biblia, que leas los evangelios, que leas lo que Jesús hizo, cómo lo hizo y lo que dijo y cómo lo dijo. Y tú verás como Él nunca, es más, ni siquiera Él designó un lugar específico para adorar a Dios. Más bien lo contrario, si nos acordamos del pasaje de la samaritana, ¿os acordáis el pasaje de la samaritana cuando Él se para y habla con la samaritana? Y la samaritana, en la conversación que tiene, entre otras cosas, le dice: bueno, es que vosotros los judíos decís que hay que adorar en Jerusalén. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Dice: no, la hora viene y ya es cuando ni en Jerusalén, ni aquí, ni en ningún sitio, los adoradores que el Padre busca son los que le adoran. ¿Quién se acuerda? En espíritu y en verdad. Luego, con eso, fíjate ya todo lo que te ha dicho. Si dice en espíritu y en verdad, ¿en qué no puedes adorarle? En la carne y en la mentira. Tienes que adorarle en el espíritu, vía verdad. Si tú haces un paripé, como se suele decir, si vienes a la iglesia, sea la que sea, católica, evangélica, me da igual, y te vienes a dar golpes de pecho, aparentar que eres muy espiritual y cuando sales por la puerta haces lo que te da la real gana, tú eres igual de hipócrita que los escribas, los fariseos y los saduceos. ¿Y eso para qué te sirve? Para nada. Porque a Dios nadie lo puede engañar. Porque Dios ve tu corazón. Y Dios conoce tu estado espiritual al dedillo. Mejor que tú mismo te conoces a ti, te conoce Dios. Y esto es así, literal. Porque todos los que estáis realmente convertidos de verdad, a que Dios te ha mostrado cosas de ti mismo que tú no sabías. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Pues fíjate si te conoce. Conoce tus límites, hasta dónde llegas y conoces las intenciones ocultas del corazón. Aleluya. Entonces, hermanos, con esto hay que tener cuidado. ¿Y esto qué quiere decir? Que no podemos escuchar otras cosas, leer otras cosas. No, el Señor no dice eso. Lo que el Señor dice es que te guardes de la levadura, de la doctrina. O sea que cuando tú mires algo, no te creas. Porque, hermanos, otra cosa también para los que venís de fuera. La fe verdadera no es credulidad. Tú no tienes que creerte todo lo que te cuentan, ¿eh? Precisamente el Señor, ¿por qué nos llama a nosotros testigos? ¿Por qué somos testigos de Cristo? ¿Qué hace un testigo? Un testigo puede llegar a un juicio y decir: no, mire usted, mi opinión, a mí me parece que esto podría ser. ¿Tú crees que el juez le va a dejar a ese testigo dar su opinión? No, el juez le va a decir: mire usted, a mí no me cuentes cuento, usted lo que me tiene que decir, ¿estaba usted en tal lugar a tal hora, tal día y vio lo que ocurrió con fulanito y con menganito? ¿Lo vio o no lo vio? Sí, lo vi. Bueno, ¿y qué es lo que usted vio? Cuénteme la realidad de lo que pasó. ¿Cómo puedo yo ser testigo de Cristo si Cristo no está en mi corazón? ¿Qué voy yo a contar de Cristo
si no he tenido experiencias con Él? La verdadera fe es una fe que se basa en hechos. De Jesús mismo se puede decir, hay gente que no cree que Jesús es Dios, ¿vale? Pero ningún historiador serio que conozca de verdad la historia puede decir que Jesús no fue real. Porque Dios ha dado testimonio, Dios ha querido dejarnos una huella. Y esto te lo digo porque tú lo puedes, incluso si tú quieres, lo puedes comprobar. La fe verdadera, la fe en Cristo, no está basada en filosofías y en milongas. Es más, si Cristo no estuviera vivo, no, te voy a decir más. ¿Cuántos de los que están aquí creen en Jesús por lo que aquí se dice? No es que esto sea un rollo, no es eso. Lo que pasa es que esta historia yo la puedo escuchar como la han escuchado otra mucha gente, y bueno, muy bien, es una historia muy bonita. Jesucristo se sacrificó por nosotros, murió, resucitó, muy bien, bueno, ¿y a mí eso qué? Yo creo porque un día determinado clamé a Dios y Dios me respondió. Me tomé esto en serio, sí, pero lo puse en marcha, no sé si se me entiende. Y Dios, Jesús, me demostró que Él está vivo hoy. No se quedó en la tumba. Porque si no, además, ¿qué sentido tiene este culto? ¿A quién se lo hacemos? Si Cristo está bajo tierra y se lo han comido ya al pobre los gusanos, ¿qué sentido tiene este culto? Si nosotros no tuviéramos una experiencia de realidad en nuestra vida, de que Jesús está vivo, de que Jesús nos ama, de que Jesús se interesa por nosotros, le preocupa nuestra vida, y quiere ayudarnos y cambiarnos, no tendría sentido todo esto. Entonces, hermanos, lo importante del mensaje es que el Señor quiere que nuestra fe esté basada en nuestra experiencia y en el poder de Dios en nuestras vidas. Está cansado Doroteo, ¿no? Sí, está cansadito, pero ha disfrutado bastante. Bueno, que el Señor te bendiga, Doroteo. Venga, a descansar un poquito. Bueno, entonces, lo que os estaba diciendo, que el Señor quiere que nuestra fe esté fundada sobre la realidad de lo que ocurrió y sobre la realidad, sobre todo, de que Él está vivo y que Él resucitó. Y que Él nos da una enseñanza, una doctrina suya, que tiene que ser alimento para nuestra alma, pero que tenemos que aprender a distinguir de otras doctrinas, que igual que pasaría, por eso el Señor asimila lo que es la doctrina a la levadura, porque viene a ser el equivalente de cuando tú en la vida natural comes algo que es bueno, que te nutre, que te da verdadero alimento a tu cuerpo se fortalece y crece.
y se pone fuerte. Pero si lo que tú comes es dañino, te hace daño a tu cuerpo, lo que va a ocurrir es que en lugar de fortalecerte y de crecer en el Señor, ¿qué va a pasar? Que te vas a debilitar. Puedes incluso caer enfermo, coger alguna enfermedad, y las bacterias y los virus pues se apoderarán de tu cuerpo y te pueden llevar incluso a la muerte. De la misma manera, en el plano espiritual, Dios nos dice, Jesús concretamente, que Él es el pan de vida. Si comemos de las palabras de Cristo, como dice en otro sitio en Juan, mis palabras son espíritu y son vida. Si tú te alimentas de la palabra, de la doctrina verdadera de Dios, tu cuerpo se fortalecerá, crecerás y te volverás más potente, espiritualmente hablando. Pero si tú te alimentas de cosas mundanas, aunque sean muy bonitas, aunque estén muy bien preparadas y muy bien hechas, pero que en realidad lo que están metiendo en tu vida es veneno, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando con la sociedad hoy en el fondo, hermano? No creo que haya que ser un súper inteligente. El mismo Señor dice, ¿por qué conoceremos las cosas? Por sus frutos. ¿Qué frutos está dando el mundo de hoy, en términos generales? Y ya sé que habrá excepciones, como en todo en esta vida. ¿La gente está mejor? ¿Está más tranquila? ¿Hay menos depresiones? ¿Hay menos violencia? ¿Hay menos estrés? ¿Las familias son más fuertes? ¿Los hijos aman más a los padres y los padres aman más a los hijos? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se nota en esta sociedad que las cosas van mejor, hay más tranquilidad? ¿Y tú lo notas? Entonces, ¿no crees que al menos convendría pararnos un momento y decir qué nos está pasando como sociedad? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué cosas a lo mejor no estamos haciendo de la manera que tendríamos que hacer para que nos fuera mejor? Una de las cosas, por poner solo un detalle, que este mundo predica mucho es: tú eres independiente, tú cree en ti mismo y haz lo que te dé la gana. A mí me da la risa floja, porque yo cuando escucho esto, pero en fin, yo respeto a todos. Pero vamos a analizar esto un momento. Tú eres independiente, haces lo que te dé la gana y no dependes de nadie. ¿Eres feliz? ¿Hay paz en tu corazón haciendo todo esto? No dependo de nadie. Mira, te voy a poner un solo caso. Porque dependemos de un montón de gente y de un montón de cosas. Bastaría con que te dijera lo que está pasando en el Reino Unido porque faltan camioneros. A ver si no dependen de los camioneros, por ejemplo. Pero hay una cosa que yo creo que nadie podemos evitar. Cuando tú amas a otra persona, sea la que sea, un novio, un marido, una mujer, un padre, un hijo, lo que sea, tú, aunque no te guste, dependes de esa persona. Porque lo que esa persona haga en contra del amor que tú le tienes te va a afectar, te guste o no.
y los quieras reconocer o no los quieras reconocer. Pero al menos esto es una señal de que todos tenemos una cierta dependencia de los demás. No somos islas. El ser humano no ha sido creado para ser una isla por ahí independiente. Todos tenemos lazos de algún tipo y esos lazos nos afectan. Y fíjate que lo estoy enfocando solo desde el punto de vista egoísta e individual, no estoy hablando. Porque lo que a ti, si tú una persona que ama, te pega una puñalada por la espalda, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Te afecta o no te afecta? ¿Te da igual? No. Si me dices que te da igual, te llamo mentiroso. No, no me da igual. No, claro que no te da igual. Bueno, pues cuando hay un montón de puñaladas por la espalda por ahí, ya no eres tú solo, son un montón de gente que está alterada, que está... ¿Y eso se nota en la sociedad o no se nota? Bueno, eso es practicar algo que va, entre otras cosas, en contra de la palabra del Señor. Es aceptar doctrinas que no edifican, que no te aportan a tu vida y no te hace crecer, te hace al contrario. Y si dejas, si esa puñalada que te han dado es bastante fuerte y tú dejas que el rencor anide en tu corazón y coges odio y Satanás se aprovecha de eso, ¿a dónde puedes terminar? A lo mejor terminas cometiendo alguna tontería. Entonces, fijaos si esto es importante. ¿Por qué dice el Señor, no paguéis al mal con más mal, sino con el bien? Entre otras cosas, por toda esta cadena de lo que estoy hablando. Los cristianos somos llamados a cortar esta cadena de rencor y de odio, porque al primero que le hace daño el odio y el rencor no es al otro, es a ti. Porque a ti te quita la paz, te quita el sosiego, te quita todo, porque si tú dejas que eso esté ahí, como digo yo, la caldera, hagas lo que hagas, tu mente, tu corazón, todo está ahí, y esta persona, y no sé qué, y no sé cuánto, y a ver, y si la cojo, y si no la cojo, y si le quito, y si no le quito, y tú no tienes paz, y tú entras en amargura, y así pasan muchas de las cosas que pasan. Pero cuando tú estás en el amor de Dios, y cuando tú dejas que el amor de Dios te llene, al menos tienes una cosa, que es para mí lo básico. Aunque todos los demás te fallen, Él nunca te va a fallar. Y como tú siempre vas a tener el amor de tu Padre celestial en tu corazón, aunque tú notes que los demás no te aman, ¿qué le pasó a Jesús en la cruz? Le fallaron hasta sus más íntimos. Pero como Él dice, me dejaréis solo, pero yo, en realidad, ¿qué dice el Señor? No estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Y yo sé que Él me ama de verdad. Yo he experimentado, he sentido, he palpado, he visto el amor de Dios en mi vida. Y esto me vuelve fuerte. Me vuelve fuerte porque, aunque los demás me desprecien, yo dentro de mí digo, bueno, pero mi Dios me ama. Y si mi Dios me ama, ¿qué más da?
Y lo que los demás piensen, incluso ya se encargará Dios de obrar en los demás. Pero todo esto viene porque viene. Porque comemos panes, comemos doctrinas que se desvían de lo que verdaderamente nutre. Y lo que verdaderamente nutre es la palabra de Dios, pero por eso he querido coger los dos textos, no la palabra de Dios solamente como filosofía o como teoría. La palabra de Dios hecha vida en nosotros. Lo que dice el apóstol Pablo, que nuestra fe esté fundada no en teorías, ni siquiera aunque estén sacadas de la palabra, sino en experiencia con Dios. Porque Dios es real. Y a partir de esa experiencia, a partir de ese testimonio, esta palabra va a ir haciendo una obra y me va a ayudar a crecer. Me va a ayudar a darme una estabilidad. No me voy a confundir tan fácil, me vengan con lo que me vengan. Y fijaos si esto es importante hoy en día, porque hoy hay para todos los gustos. No nos dejemos llevar por cualquier cosa, hermano. Afiancémonos, agarrémonos a la palabra hecha vida, al testimonio de Dios. Aleluya. Así que, hermanos, adelante, no nos dejemos llevar y agarrémonos a Jesús. Vamos a terminar con una oración.